Vamos a comenzar esta mañana ya la recta final del Congreso de Profesores de Religión Católica. Yo quiero saludaros a todos y sobre todo decir que, aunque es la recta final, todavía nos queda un capítulo muy importante. Ahora la delegada de Cádiz y Ceuta, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, va a presentar a nuestro próximo ponente, el doctor Francesc Torralba. Iba a decir quién no ha leído a Francesc Torralba, pero yo sí que me atrevo a sugerirles que si alguien no lo ha leído, lo lean, porque merece la pena. Y ahora, pues, además de leerlo, lo vamos a escuchar. Pues tiene la palabra la delegada de enseñanza de la diócesis de Cádiz y Ceuta para presentar a don Francesc Torralba. Bien, pues como decía, buenos días. Y tenemos el honor de que nos presida el excelentísimo y reverendísimo señor don Ginés Ramón García Beltrán, obispo de Guadix. Y tengo también el alto honor de presentar a quien es un gran teólogo y filósofo, doctor. Y lo primero que quería decir de él, porque creo que es altamente significativo y valioso, es que él es padre de 5 hijos. Ayer celebrábamos un día significativo en España y esto es un cántico. Aquí también nos acompaña su mujer, Mari Carmen, que estamos encantados. Bien, pues como decíamos, ayer también hemos hablado y hoy de lo que es el cuidado. Pues tenemos con nosotros el doctor Torralba, que es, entre otras cosas, un especialista en lo que es la ética del cuidado. Cuidado, a mí personalmente me recuerda mucho esto de Cristo, vigilar y estar atentos para cuidar todo y que no nos falte el cuidar todo de la mejor manera para que todo vaya lo mejor posible. Pues bien, don Francesc Torralba nació en Barcelona el 15 de mayo del 67. Estudió filosofía en la Universidad de Barcelona y teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Terminó la licenciatura en filosofía en 1990. Esta bibliografía, como todo lo tenéis en este cuadernillo, ya como bien anunciaba nuestro querido obispo de Guadix, ya estamos en las últimas páginas 28 y 29, donde después también tenéis el esquema de la ponencia, que por supuesto podéis seguir. Amplió también estudios en la Universidad de Copenhague, donde estudió la lengua danesa para escribir su tesis sobre el pensador Kierkegaard, que defendió en 1992 y por el que obtuvo el premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. También realizó la licenciatura en Teología sobre la Cristología de Kierkegaard y defendió su tesis doctoral en Teología sobre el pensamiento antropológico del teólogo Baltasar. A lo largo de su trayectoria profesional, ha recibido muchos premios de ensayo en lengua catalana y ha publicado más de 70 libros en filosofía sobre temas muy variados. Publica en diversas revistas especializadas y también está muy presente en los medios de comunicación social de Cataluña y España, lo que nos consta porque yo personalmente lo escucho bastante en la radio. En la actualidad es profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona e imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y de Sudamérica. Enseña historia de la filosofía contemporánea y antropología filosófica y alterna su actividad docente con el oficio de escribir. Da conferencias por toda la geografía. Ayer lo teníamos en Valencia, en un congreso, antes de ayer en Madrid y hoy está aquí en Sevilla. Quiero decir, como constatando la realidad de la persona que tenemos delante. En diciembre de 1211, y para nosotros es muy importante esto que voy a decir, fue nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede.
Su pensamiento se orienta hacia la antropología filosófica y la ética. Enmarcado en el personalismo contemporáneo, plantea en su obra un análisis de las cuestiones centrales de la existencia humana: el sufrimiento, el silencio, la muerte, Dios, el sentido, la libertad, siempre desde una perspectiva filosófica que trata de integrar la riqueza de la herencia judeocristiana y las corrientes filosóficas modernas y contemporáneas. Pues sin más, tenemos ante nosotros una persona de gran excelencia, donde tiene premios en la universidad por su excelencia, tanto en su doctorado como de filosofía como de teología. Pues tiene la palabra sin más don Francesc Torralba. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, señores obispos, miembros delegados, profesoras, profesores de religión, amigos y amigas. Gracias en primer lugar por la invitación, también por la posibilidad que me brindan de poderme expresar en este segundo congreso de profesores de religión de Andalucía. Lo agradezco, todo mi apoyo, toda mi gratitud al trabajo que hacen en tantas aulas de esta zona de España y a veces en contextos de manifiesta hostilidad y a veces incluso de caricatura o de ridiculización de una tarea que muchos de ustedes resulta que desarrollan de un modo solitario, a veces como nómadas en el desierto, y que es fundamental en entornos de esta naturaleza, encuentros de esta naturaleza, no solo para recuperar la misión, el sentido, la vocación y la finalidad de esta tarea, sino también para darse cuenta de que uno no está solo. Incluso cuando le puede parecer que está solo, no está solo, nunca está solo. Mi tarea en esta presentación es triple. Por un lado, intentar desarrollar un esbozo de diagnóstico de cuáles son los desafíos de la sociedad y de la cultura actual al profesor de religión. Simplemente voy a desarrollar a grandes trazos algunos de los rasgos de nuestro tiempo, sobre todo tratando de ver las posibilidades. Muchos diagnósticos son puramente apocalípticos, describen un paisaje en ruinas. Y de lo que se trata también, al menos en una mirada cristiana, es de ver los brotes verdes. Aquello que están haciendo con mucha dificultad, que se abre camino y que tenemos que cuidar, velar, proteger para que pueda florecer y desarrollarse en plenitud. Esta será la primera parte, el esbozo, diagnóstico. Segunda parte, trataré de desarrollar los vectores fundamentales del presente, aquellos móviles, aquella fuerza motriz, aquel tipo de tendencias que yo detecto especialmente en el universo aula. ¿Qué tipo de educando tenemos en el aula? ¿Cómo está? ¿A qué aspira? ¿Qué tipo de valores, creencias, qué tipo de arquetipos, lenguajes maneja en su vida? ¿Cómo entrar en su burbuja sin romperla? Se trata de identificar lo que mueve a este educando, sus vectores, su fuerza motriz. Y finalmente trataré de describir lo que a mi juicio es la tarea fundamental o las dos tareas fundamentales de quienes ejercen esta tarea en la sociedad, la enseñanza de la religión, que para mí se podrían simplificar en dos expresiones: presentar del modo más significativo e inteligible lo que es la cosmovisión cristiana y suscitar la experiencia de Dios. Tanto una como otra tarea. Presentar ese cuadro del mundo desde una óptica nítidamente cristiana,
pero con un lenguaje significativo, con una capacidad de llegar al otro, de contactar con el otro, de crear el vínculo empático con el otro, pero además suscitar en él la experiencia de la búsqueda de Dios, de la búsqueda del sentido. Y eso es algo que requiere un perfil muy claro, muy delimitado de ese tipo de profesional, de ese tipo de docente. Un perfil vocacionado, un perfil competente, un perfil muy lejano al funcionario que repite una tarea mecánicamente para simplemente cubrir su expediente y llegar a final de mes. Nuestra finalidad es presentar una cosmovisión legítimamente y suscitar una experiencia. Empiezo por el primer plano, el esbozo de diagnóstico. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, habla del exceso de diagnósticos, incluso del cansancio de diagnósticos. Me parece una advertencia legítima. Es verdad que muy frecuentemente hay diagnósticos que nos desalman, nos dejan casi sin ánimos, puesto que el panorama es tan, no ya gris, sino tan negro, que uno tiene la impresión que no hay nada que hacer. Y de lo que se trata, como decía, es de entrever las posibilidades, los márgenes que da la realidad en la que vivimos. El diagnóstico siempre se hace desde una mirada. No hay diagnósticos neutros. Quien diagnostica la sociedad, quien diagnostica la cultura posmoderna presente, lo hace siempre desde una mirada. Bien, ¿cuál es nuestra mirada? Recuerdo esa sentencia en el Tractatus de Wittgenstein, ¿no?, que afirma que el mundo del hombre feliz es distinto del mundo del hombre desgraciado. Aunque el mundo es el mismo, no ven el mismo mundo. Bien, quienes miramos el mundo desde la virtud de la esperanza, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo intuimos? ¿Qué posibilidades entrevemos en él? De eso se trata. Aún así tenemos que subrayar que hacer un buen diagnóstico es difícil. A veces nos falta perspectiva. También existen los nostálgicos. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Qué lástima, nunca volverán. No me parece una actitud cristiana. Jamás la nostalgia fue virtud. Pero aún así, a veces, a la hora de abordar el presente, hay una tendencia a mitificar el pasado. Aquello de Jorge Manrique, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues no siempre es verdad. Pero aún así nuestro tiempo no es el pasado, es el presente. Y de lo que se trata es de ver cómo es este presente y qué posibilidades nos brinda. Eso que se expresa tan bellamente en el documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, ¿no? Entrever los signos de los tiempos, ser capaces de descifrarlos para ver los claros y los oscuros. Al fin y al cabo, el aula es un microcosmos, es una imagen microcósmica de la realidad social, política, cultural, familiar. Y con eso tenemos que lidiar, y con eso tenemos que tratar de desarrollar bien nuestra tarea. ¿Qué se puede decir de este diagnóstico? Pues se puede decir, en primer lugar, que lo que hay es una gran pluralidad. Pluralidad axiológica, pluralidad ética, pluralidad incluso racial, incluso religiosa. Nos encontramos con una pluralidad que emerge y que es un reflejo de la pluralidad de nuestras ciudades, de la pluralidad de nuestro país. El aula refleja esa pluralidad. Eso nos exige una tarea, que es, por un lado, comprender esa pluralidad de familias. Hay una heterogeneidad de modos de entender el ejercicio de la paternidad, el ejercicio de la maternidad, lo que significa ser un buen ciudadano, lo que significa ser un buen profesional, una pluralidad de relatos sobre eso. Eso nos exige, en primer lugar, estar atentos a esa pluralidad. Y antes de enjuiciarla
como una totalidad, entrever lo que en ella hay de valioso y bello. Eso me parece que es una actitud que está muy presente en el Concilio Vaticano II, especialmente en Gaudium et Spes. No nos está permitida la enmienda a la totalidad. Incluso en un entorno que tiene muchos contravalores, incluso en un entorno donde hay una gran carencia de valores cristianos, es posible identificar alguna semilla de verdad, alguna semilla de bien, alguna semilla de belleza. Y eso el profesor, que es como un radar en el aula, debe poder auscultar esas dimensiones para poder enlazar, desarrollarlas y trabajarlas y elevarlas al máximo nivel. Por lo tanto, frente a la pluralidad, primer desafío, me parece que no es una buena actitud la actitud de ignorarla o la actitud de ningunearla. Esa pluralidad está ahí. Las familias son más plurales que hace 30 años. Hay más dificultades, hay más pluralidad en nuestros alumnos de situaciones vitales muy complejas. Eso exige auscultar, comprender bien al destinatario. Nuestra fuente de inspiración es Jesús. Jesús tenía la habilidad de adaptar su mensaje a destinatarios muy distintos. Fuera un niño, fuera un escriba, fuera un fariseo, fuera una mujer adúltera, un endemoniado o un ciego de nacimiento. Esa habilidad para adaptar el mismo mensaje a figuras muy distintas es clave en alguien que está en un entorno caracterizado por la pluralidad. Hay otro rasgo que ya fue descrito hace muchos años por analistas de la cultura actual. Lipovetsky, por ejemplo, un texto ya de hace más de 20 años, pero que tiene su plena actualidad. Vivimos en un entorno caracterizado por el vacío, la falta de proyecto, de sentido, de horizonte. Hay una hipertrofia de medios, una hipertrofia de cosas, una superproducción y un superconsumismo, pero lo que hay es una atrofia de relato, de sentido, de fines. El ciudadano, cuando se encuentra con la pregunta ¿y para qué vivir? ¿Cómo dar sentido a mi vida?, se encuentra vacío, sin argumentos, sin relato, sin narrativa. No hablo del adulto solo, me refiero a esos adolescentes que tenemos en el aula, a esos jóvenes que tenemos en el aula. La crisis de sentido, la necesidad de ofrecer un sentido a esas vidas, de poder dar una respuesta a esa necesidad. Eso solo es posible si uno verdaderamente enlaza con esa situación, se percata de esa crisis de sentido. Muchos de ellos experimentan lo que se ha denominado una actitud de cansancio vital, un sujeto postutópico, cansado, hastiado incluso de proyectos que supuestamente tenían que liberarnos. Frente a eso, la pregunta es, ¿podemos ofrecerle un horizonte? ¿Algo por lo que merezca la pena luchar? ¿Alguien por quien merezca la pena vivir? Esta es la cuestión. Porque al fin y al cabo todo ser humano tiene necesidad de sentido. Aquí las lúcidas intuiciones de Viktor Frankl siguen siendo hoy vigentes. La voluntad de sentido es inherente a todo ser humano. Y sin embargo vive en un entorno donde lo que se encuentran es cosas, objetos, productos audiovisuales que dan asco. En ocasiones algún producto audiovisual que hace pensar, pero por lo general enormes mecanismos de evasión, de distracción y de cultura de la banalidad y de la frivolidad. ¿Cómo introducir en el centro del aula la pregunta por el sentido? ¿Cómo hacer posible que en primera persona se preguntan ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo la voy a dotar de significado? Porque a veces damos la respuesta antes de que haya la pregunta. Y entonces la respuesta es baladí, no tiene receptividad. Pero cuando uno tiene sed, entonces sí que bebe agua.
Pero antes tenemos que identificar esa sed y tratar de darle ese agua que va a liberar esa sensación carencial de sed. Pluralidad, crisis global de sentido. La observamos en los jóvenes, pero también en sus padres, en sus madres, en ocasiones en figuras políticas, en figuras sociales de gran relevancia, cuyo único horizonte es rendir culto a poderoso caballero don dinero, nota a pie de página a Quevedo. Esta es la cuestión. Crisis de sentido y pluralidad axiológica, pluralidad de estilos de vida en el aula. ¿Cuáles son los vectores fundamentales? Aquello que observamos en el alma de nuestros educandos, que vemos cuando aparecemos en el aula y tratamos de articular un discurso que tiene que ver con ofrecer un sentido legítimo en un entorno que carece de él. El primer factor es el factor velocidad. No están quietos, están inquietos, no están parados, se mueven, se desplazan. No saben a dónde, pero se desplazan. No tenemos un destinatario quieto, receptivo, dispuesto a atender un mensaje. Tenemos un destinatario que se mueve, que tiene verdaderas dificultades para estar quieto y atender. Eso hace más difícil la tarea, porque no cabe duda que verter un mensaje cuando uno está en disposición de recepción no requiere demasiado esfuerzo, como es el momento que ahora me están prestando ustedes. Pero tratar de captar la atención de alguien que está en movimiento, que fluye por la red, que viaja por el mar virtual sin saber a dónde va, y captar su atención, decirle algo que merezca que se pare y preste atención, eso requiere un enorme trabajo de creatividad, de audacia, de, sobre todo, imaginación de cómo llegar al otro. El Papa Francisco nos exhorta a salir, pero salir con creatividad, no repitiendo procesos que miméticamente no han dado frutos. Salir con creatividad, aún con la posibilidad de fracasar, aún con la posibilidad de fallar en ese intento de llegar a él. Pero al fin y al cabo de eso se trata, de tratar de imaginar cómo detenerle para que piense, reflexione, medite, tome distancia de su vida, incluya la categoría de seriedad en su existencia. Nos encontramos con un factor, velocidad. Los analistas de la cultura hablan de sociedad cinética, que adoramos la diosa velocidad, el movimiento, prohibido estar parado, prohibido reflexionar, prohibido pensar, prohibido meditar, prohibido auscultar una parábola para que la parábola me diga algo a mí en primera persona. Hay un segundo rasgo, que es la dispersión. Mi tesis es que en las aulas tenemos los educandos más dispersos de la historia. Una dispersión sobre todo que va muy auspiciada y muy catalizada por las tecnologías de la información y de la comunicación, que estimulan extraordinariamente nuestros educandos con una multitud de imágenes y con una multitud de mensajes que es imposible digerir en tiempo real. Tantos y tan dispares. Y nosotros sabemos que para que algo cale es fundamental el mismo mensaje y repetido una y otra vez. Repetitio mater studiorum est, decían los clásicos. La repetición es la madre del estudio. Y hoy lo que no tolera alguien de nuestra cultura es precisamente la repetición, porque me hastía, me aburre, más de lo mismo. Y por lo tanto nos encontramos con un sujeto que se desliza por una gran superficie de hielo de un lado a otro. Pero nosotros lo que queremos es que este mensaje que emitimos cale en su ser, que constituya carácter, que marque la forma de vivir, que configure criterios de vida a la hora de vivir la vida personal, la vida familiar, la vida social, la vida profesional.
Eso es lo que pretendemos. Pero ¿cómo hacerlo si estamos frente a un educando tan sumamente disperso? San Agustín hablaba de dos tipos de dispersión, la dispersio cordis y la dispersio mentis. La dispersión cordial o emocional, un corazón que viaja o mariposea a distintos objetos de deseo, y una mente que es incapaz de prestar atención a un verso, a una parábola, a una máxima de un filósofo estoico, a las bienaventuranzas o a un fragmento del Padre Nuestro. ¿Cómo llevarlo de la dispersión a la concentración? ¿Cómo hacerlo capaz de entender que la clave no está en tener muchos amigos, sino en tener amigos de calidad? La clave no está en leer muchas páginas web, sino en leer esa que te va a transformar la vida. La clave no está en mariposear de una página a otra, de un libro a otro, sino de ahondar en aquel que va a transformar mi modo de ser. En esto la liturgia de la Iglesia es muy sabia. Los textos cíclicamente vuelven. Volvemos a escuchar la parábola del Hijo Pródigo. Volvemos a escuchar el buen samaritano. Y alguien diría, ¿otra vez? Sí, pero tú has cambiado. Ahora eres padre, ahora tienes un hijo. Con este hijo has tenido un problema. ¿Tienes capacidad de darle el perdón? Es la misma que oíste cuando tenías 5 años, 6, 7, 8, pero ahora tu marco de referencia es distinto. Esta repetición es la que configura el alma, y la dispersión lo que genera es una caotización de esa alma que al final no sabe dónde va, ni para qué está, ni qué es lo que va a colmar de sentido y de significado su existencia. Observamos otro rasgo, que es la destrucción de los grandes relatos. Esos relatos que daban sentido. El judaísmo es un gran relato, el cristianismo es un gran relato, el islam es un gran relato. Esos grandes relatos que incluyen una visión del ser humano, una visión del mundo, una visión de la historia, una visión, por supuesto, de Dios. Ese cuadro que al final le permite a uno orientarse en la existencia y poder responder a las preguntas clave. ¿Quién soy yo? Aquello de San Agustín en las confesiones, quid ergo sum Deus meus, quis natura mea. O, ¿qué es Dios? ¿Qué es el mundo? ¿Y hacia dónde va la historia? Ese tipo de relatos, como decía Ortega, orientan al ser humano en la existencia. Y hoy lo que observamos es la supresión de los grandes relatos y la multiplicación de los microrelatos. Mi relato individual, mi proyecto de vida, mi horizonte personal, mi estímulo personal. Es lo que se ha denominado la transición de una sociedad del nosotros a una sociedad del yo, o una sociedad del ego, o una sociedad individualista. ¿Cómo hacer esa transición? Nosotros presentamos un gran relato. Nosotros les hablamos de que el mundo es creación, de que Dios tiene una naturaleza cuya esencia es amar, de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, de que la historia es un largo éxodo hacia una tierra prometida. Esas grandes cuestiones, esos grandes pilares, son los que hoy son muy ausentes en nuestra cultura. Lo que hay es atención al fragmento, al espacio micro, al relato pequeño, aquello que tiene que ver con mi relato inmediato, con mi vida, con mi itinerario. Observamos otro rasgo muy significativo, y aquí el profesor de religión puede jugar un papel clave. Un universo caracterizado por los vínculos líquidos, la famosa y archiconocida expresión del sociólogo Zygmunt Bauman. Vínculos líquidos, frágiles, que se deshacen con gran facilidad. Vínculos que no tienen el rasgo de la fidelidad, del compromiso temporal, de la incondicionalidad. Cuando yo les pregunto a mis alumnos
que valoren en una pirámide de valores cuál es la entidad que valoran más en un conjunto de valores, siempre aparece en el primer nivel de la pirámide el valor familia. En los últimos 21 años que he hecho esto, siempre aparece en el primer eslabón familia. Y entonces les pregunto, ¿pero por qué familia es lo más valioso en tu vida? Y la respuesta también es unánime, por la incondicionalidad. Mis padres nunca me han fallado, siempre están ahí. Universo líquido, pero valoramos la incondicionalidad. Y quien es capaz de darles valorada, es amada esa incondicionalidad. Otra cosa es que asuste el compromiso. Da pánico la fidelidad, ya no matrimonial, sino también la fidelidad a la vida consagrada o al orden ministerial. Pánico, terrible pánico a la fidelidad y a la entrega total. Pero al fin y al cabo lo que se valora más es alguien que está dispuesto a darlo todo incondicionalmente. Tu madre, tu padre. Bien, nosotros establecemos un vínculo con ellos. ¿Qué naturaleza tiene nuestro vínculo? Ellos se percatan que el vínculo que el profesor de religión establece con ellos tiene una naturaleza distinta que el vínculo que establece otro profesor, otro maestro. En muchas ocasiones, adolescentes han reconocido que el vínculo que establecieron con el profesor de religión ha sido decisivo en su vida. Les ha ayudado a situarse, a orientarse. En momentos de ruptura, de crisis, de separación matrimonial de sus padres, el profesor ha sido como un tutor, ahí al lado, aquí me tienes. Ahí nos jugamos la credibilidad. Naturalmente que también nos la jugamos en el cómo presentamos esa cosmovisión, de qué modo lo hacemos, pero al fin y al cabo, lo que se recuerda de un profesor especialmente no es su saber, sino su capacidad de estar al lado cuando yo lo necesité. Y eso vale para un catedrático de universidad y para un profesor de religión en primaria, en secundaria o en bachillerato, en el ámbito público o en el ámbito de la escuela concertada. Tenemos que generar vínculos sólidos con ellos, porque de vínculos líquidos están saturados, cansados, de un universo completamente inestable. Niños que experimentan cómo sus padres rehacen una y otra vez sus vinculaciones afectivas, cómo experimentan el cambio en las vinculaciones laborales de sus padres. ¿Alguien les puede ofrecer una vinculación sólida? Aquí me tienes, estoy a tu lado, te puedo ayudar y además te guardaré con confidencialidad tus dramas y te intentaré ofrecer respuestas. Cuenta conmigo incondicionalmente. Eso al final es lo que da una dignidad al profesor que está más allá de sus conocimientos, su habilidad discursiva o su gran capacidad de entusiasmar a través de la pedagogía. ¿Qué observamos también como vectores fundamentales? Observamos la urgencia y la necesidad de referentes morales sólidos. Viven en un universo donde lo que observan es la caída libre de los referentes públicos, la caída libre de referentes políticos, sindicales, sociales, deportivos, la caída libre. Y el joven y el adolescente necesita referentes sólidos. Alguien a quien imitar, porque los procesos de mímesis son fundamentales en esta época. Alguien que para mí sea esencial y para mí sea un referente. Y lo que observan especialmente es la caída libre de los referentes. Mi tesis es que hay referentes, y referentes sólidos. Lo que pasa es que no ocupan las portadas de los periódicos. Son invisibles mediáticamente. Y sin embargo los antirreferentes, esos que nos avergüenzan colectivamente, ocupan páginas y radios y televisión y redes sociales. Y naturalmente ese chaval que tenemos en el aula se pregunta, ¿pero hay alguien de quien fiarse aquí? ¿Hay alguien que merezca nuestra confianza? ¿A quién depositar la confianza?
tenemos que presentar referentes en el aula, referentes ocultos, referentes que trabajan, que generan bien, belleza, unidad, comunión en entornos muy vulnerables. El Papa utiliza esa expresión tan bella, periferias del mundo, periferias de la existencia. ¿Por qué no traemos en el aula quienes están en la periferia? ¿Por qué no traemos en el aula quienes están con los drogadictos, con los indigentes, con los inmigrantes ilegales, con los enfermos de SIDA? ¿Por qué no los traemos para que vean que hay otros modos de vivir y que hay referentes morales que nunca ocupan ni un centímetro cuadrado en una prensa local ni nacional? Al fin y al cabo se trata de decir, estos referentes existen y tú puedes ser uno de ellos. Pero si no existen, si todo es gris o todos caen libremente en la nada, ¿de quién me puedo fiar? Y entonces nuestro relato no es creíble, porque estos referentes son imágenes de Jesús. Son referentes que nos enseñan a pensar que es posible vivir cristianamente. Y que, por lo tanto, nuestro proyecto no es estéril, no es baladí, no es un brindis al sol, sino que hay personas que perdonan, hay personas que se entregan, hay personas que lo dan todo, hay personas que son maltratadas, torturadas, incluso asesinadas por el mero hecho de ser cristianos, por ejemplo en Siria. Se trata de acercar esos referentes en el aula mundo, porque están ausentes de referentes morales. Cuando uno entra en la habitación de un adolescente y se encuentra la habitación empapelada, no se encuentra ahí ni a Nelson Mandela, ni a Teresa de Calcuta, ni a Martin Luther King, ni a Pedro Casaldáliga. Se encuentra una actriz, un actor, una cantante, un deportista, que algunos de ellos son portadores de valores muy nobles, pero ¿y los referentes de vida cristiana plena que se juegan el tipo día a día en el mundo y que ellos desconocen? Nosotros tenemos que acercarles, tenemos que hacer posible esta comunicación. Nos encontramos también con otro gran vector, que es un analfabetismo simbólico oceánico, enorme. La incapacidad ya de descifrar símbolos religiosos, comprender movimientos litúrgicos, comprender textos sagrados. Tenemos alumnos alfabetizados digitalmente, con grandes destrezas tecnológicas, quizá más que el mismo profesor, sobre todo más que sus padres y mucho más que sus abuelos. Pero en cambio ya con verdaderas dificultades para interpretar lo que ocurre en un bautizo, lo que ocurre en una comunión, lo que pasa en un monasterio, lo que significa un cuadro, un icono, un crucifijo. La mayoría ya de mis alumnos universitarios no tienen en la mente ni el Padre Nuestro ni el Ave María. La mayoría de ellos tienen verdaderas dificultades para descifrar arte, pintura, poesía, filosofía, arquitectura de naturaleza cristiana. Nuestra tarea es, de nuevo, reforestar ese desierto, introducir el lenguaje simbólico, mostrar cómo el símbolo, expresión de Paul Ricoeur, da que pensar, abre horizontes, ensancha la mirada, permite entrar en un mundo nuevo. ¿Qué símbolos metemos en el aula? ¿Y qué símbolos son ventana para abrir el acceso a otro mundo? El símbolo siempre nos envía hacia algo que está más allá y por lo tanto nos hace trascender, nos eleva, nos transporta. Esto nos pasa con una cruz, o nos pasa con un icono, o nos pasa con un cuadro donde hay una imagen de la Virgen, que el símbolo nos envía a otro escenario, nos hace trascender. Bien, se trata de identificar esos símbolos y hacer una pedagogía del símbolo en el aula. ¿Cuáles son las dos tareas fundamentales? Ya lo he dicho, presentar una cosmovisión, no cualquiera. Nosotros no estamos para
presentar un abanico de cosmovisiones. La cosmovisión hindú, la cosmovisión budista, la cosmovisión taoísta, la cosmovisión judía. Naturalmente que sería óptimo que nuestros universitarios tuvieran una visión de estas distintas cosmovisiones que se han elaborado a lo largo de la historia de la humanidad. Las desconocen radicalmente. Solo quienes han tenido la suerte de pasar por una clase de educación, enseñanza de la religión católica, conocen a lo sumo una cosmovisión y quizá otras por referencia, pero el resto ni siquiera la propia, la que ha dado historia y ha tenido larga historia en nuestro continente. Ignoran la propia cosmovisión, cosa que no ocurre en otros escenarios del mundo. Cuando yo en clase tengo un alumno hindú o un alumno musulmán o un alumno que procede del budismo, tiene muy claras los pilares de su cosmovisión. De qué habla cuando habla de Dios, de qué habla cuando habla de mundo, de qué habla cuando habla de ser humano y de qué habla cuando habla de historia. Y es distinto imaginar la historia como un círculo que da vueltas sobre sí mismo, las cosmovisiones de raíz oriental, la historia como el eterno retorno de lo mismo, y es distinto pensar la historia como un camino, como un éxodo hacia la tierra prometida, o para decirlo con el libro de Éxodo, como un camino de liberación. Al fin y al cabo, la revelación obedece a esta finalidad. Cuando uno lee el libro del Éxodo, lo que observa es que el motor de la revelación de Dios en la historia es la liberación de la servidumbre, de la esclavitud. Yo, a través de ti, Moisés, voy a liberar este pueblo de la servidumbre. Tú no, yo a través de tu ser. Por lo tanto, el fin, el nexo, la raíz de esta manifestación de Dios en la historia es la liberación. Es distinto tener esta concepción de la historia que tener la concepción de un círculo que da vueltas sobre sí mismo. Pues bien, se trata en primer lugar de presentar esta imagen global del mundo y la legitimidad racional de esa imagen. Nosotros no somos fideístas, nosotros tenemos fe, pero pensamos que esa fe tiene su razonabilidad, que no es un grito desesperado, una especie de salida por la tangente. Se trata de ofrecer razones, argumentos a esa cosmovisión. En el fondo ese es el trabajo de la razón, el trabajo del logos. Ratzinger, ya antes de ser papa, decía que el cristianismo es la religión del ágape y la religión del logos. La religión del amor, cómo no, pero la religión del logos, también del pensamiento, de la reflexión. No es solo una religión que propone tesis, pero no trata de ahondar en ellas. Ahí la tarea del profesor es clave, que le requiere formación, exploración, análisis, reconocimiento de los límites, capacidad de ayudarnos mutuamente. Porque todo profesor en un momento en el aula experimenta el temor y temblor de no saber qué responder. ¿Cómo no va a experimentar ese temor y temblor? Por mucho que sepa. Precisamente entonces es cuando se pone de manifiesto el límite de sus conocimientos, donde tiene más sentido que nunca la virtud de la humildad, que es precisamente el reconocimiento de los propios límites y la necesidad de abrirme al conocimiento de otros, de leer, de formarse, de no quedarse con respuestas que son tan ridículas que son insostenibles intelectualmente y que ese educando no va a tolerar por ridículas, por estúpidas, por naif. Tenemos que dar una respuesta a la altura de su exigencia intelectual. Y eso exige al profesor, porque una cosa es atender a niños de 7, 8, 9 años, otra cosa es 14 y 15 y la transgresión inherente a la adolescencia, y otra cosa es ya
un alumno de bachillerato que está leyendo el Anticristo de Nietzsche, o el Exe Homo, o el Así habló Zaratustra, o a Charles Darwin, o a Sigmund Freud, si es que acaso alguna vez los lee, que tengo mis preguntas, ¿no? Pero en cualquier caso, si los está leyendo, tenemos que poder dar una respuesta a la altura de la pregunta. Finalmente, y quizá lo más relevante, suscitar una experiencia. Transmitir un saber es algo que es fundamental en alguien que enseña una materia como religión. Transmitir un saber ordenado, con la máxima legitimidad racional, con la máxima capacidad didáctica, con la habilidad de acercarnos a sus lenguajes. Tenemos alumnos que son, como dice Antonio Espadaro, nativos digitales. Viven ya en la red, son tecnodependientes, es su burbuja, se manejan en ella. Nosotros somos arcaicos en relación con ese mundo, pero tenemos que entrar en esa burbuja y ver qué tipo de productos audiovisuales, qué tipo de elementos valiosos hay en esa burbuja para darles la mano y enseñarles que hay otra burbuja y otro mundo. No para quedarnos donde están, pero para llevarles ahí tienes que darles la mano. Si no, al final se produce el discurso de líneas paralelas. El profesor irrumpe en el aula, desarrolla su discurso y el alumno está en otro mundo. Ni siquiera se ha enterado de lo que está diciendo. Tenemos que generar el punto de intersección. Y eso es entrar en la burbuja. ¿Pero para qué? También para suscitar una experiencia. Claro, la pregunta es, bien, ¿y qué experiencia? ¿Cuál es la experiencia que queremos suscitar? Yo creo que es una experiencia que puede definirse de la siguiente manera, ¿no? Suscitar en ellos la experiencia de Dios, la búsqueda de algo que desconocen, la búsqueda de alguien que desconocen, la búsqueda de alguien que ya les está buscando. Siempre ese doble movimiento que han descrito tantos teólogos, ¿no? No me habrías encontrado si yo no te hubiera venido a buscar, o no me hubieras buscado si yo no me hubiera hecho fácil de encontrar. El ser humano en búsqueda y Dios se manifiesta. Se trata de suscitar esa experiencia. ¿Cómo? A través de las herramientas que tengamos. En la primera línea de la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, año 2006, dice textualmente que la fe nace de un encuentro que cambia la vida de las personas, que abre un horizonte nuevo. El Papa Francisco subraya una y otra vez la cultura del encuentro. Bien, ¿nosotros qué hacemos en el aula? Nos encontramos con alguien. Alguien que llamamos educando y alguien que somos nosotros que nos llamamos educadores. Aquí hay un encuentro. Pero la cuestión es cómo suscitar otro encuentro. Este encuentro tiene lugar en todas las materias, matemáticas, en física, filosofía, en inglés, educación física. Sin encuentro no hay práctica educativa. Alguien dispuesto a enseñar se encuentra con alguien dispuesto a aprender. Y ahí se produce el encuentro educativo. Sí, pero nosotros queremos suscitar otro encuentro. El encuentro de ese educando con Dios. Con lo que San Agustín dice el maestro interior. En el famoso y breve, muy breve, diálogo de Magistro, San Agustín dice, el maestro exterior tiene una tarea, que el discípulo se encuentre con el maestro interior. Y cuando ese encuentro ha tenido lugar, el maestro exterior ha terminado su tarea. Se acabó, he cumplido con mi finalidad. Ahora, él vivirá conforme a su maestro interior. Va a establecer un diálogo con él. Va a tratar de comprender qué quieres de mí ahora. Pero el maestro exterior está llamado a generar ese encuentro. ¿Cómo? Con las herramientas de que dispone.
¿Qué textos ponemos en el aula? ¿Qué música ponemos en el aula? ¿Qué experiencias de silencio suscitamos en el aula? ¿Qué símbolos? La fe es un encuentro y la fe es un don, pero podemos crear las condiciones para que ese encuentro tenga lugar. Podemos crear el marco idóneo para que el educando y el educador se encuentren y para que el educando encuentre dentro de sí a alguien que hace tiempo que quiere encontrarle. Eso lo expresa nítidamente San Agustín en las Confesiones. Tú ya estabas en mí, pero yo no me di cuenta, pero ya estabas. Y sin embargo, en un momento dado se da cuenta. Y a ese momento dado le llamamos metanoia o conversión. Algo tuvo que ver su madre. Algo tuvo que ver las oraciones de su madre, la lectura de los filósofos, los maestros que tuvo. Pero al final el encuentro fue personal con Dios. Y eso cambió la vida de San Agustín. Por lo tanto, se trata de suscitar ese encuentro. Nosotros no creemos en un Dios impersonal. Creemos en un Dios cuya pasión, como dice Kierkegaard, es comunicar, darse a conocer. Pero para ello tenemos que hacer posible que el otro polo esté dispuesto a ser conocido, a ser encontrado. Yo creo que esta tarea forma parte también de alguien que se dedica a la enseñanza de la religión en el ámbito de la escuela. Muchas gracias por la atención. Tu luz nos hace ver la luz, tu luz nos hace ver, tu luz nos hace ver la luz, tu